Foro Deportivo. Onda Viva Radio. Mario Peñalver. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Foro Deportivo, el programa de deportes de la radio Onda Viva de Sonseca. Nos escuchas en el 107.9 de la FM. Lo primero de todo, feliz año 2023 y ojalá esté lleno de logros en lo deportivo. Tenemos por delante un programa de deporte para hablar sobre todo lo que ha ocurrido en este fin de semana: fútbol, tenis, baloncesto, Dakar, atletismo, todo ello y mucho más en este programa Foro Deportivo. Comenzamos hablando del Club Deportivo Sonseca, que sigue en ese parón navideño, pero que ya sabe el horario de su próximo encuentro, que será frente al Torpedo este sábado a las 7, a las 4:15 de la tarde, en el Martín Juanes de Sonseca. Sábado 7 de enero, 4:15 de la tarde, jugará el Sonseca en ese partido por el liderato. Y es que el Torpedo es el líder, el Sonseca es el segundo, es decir, es un encuentro, una auténtica finalísima para el conjunto rojillo. Mientras tanto, el juvenil del Club Deportivo Sonseca visitará el anexo del Salto del Caballo para enfrentarse al Club Deportivo Juvenil Toledo B, aunque todavía está sin horario, se conocerá en los próximos días. Hablando del Club Deportivo Toledo, en el día de ayer se oficializó la llegada del nuevo técnico verde. Es Carlos Gómez Luján, el albaceteño de 30 años, y es ya el nuevo entrenador del Club Deportivo Toledo. Y es que el 2023 empezó con movimientos por las oficinas del Salto del Caballo y hace nada, en el día de ayer, se confirmó esa llegada de Carlos Gómez Luján al Club Deportivo Toledo. El ex del Quintanar de la Orden, La Solana y Albacete, entre otros, cogerá las riendas del Club Deportivo Toledo hasta final de la temporada, evidentemente siempre y cuando la cosa vaya bien y consiga sacar del Toledo del descenso a preferente. Desde el Consejo de Administración del conjunto capitalino se estaba buscando a un entrenador que tuviese experiencia en la categoría, y este lo confirma, ya que con el conjunto con que se logró disputar la cifra de 3 playoffs de seguidos, los 3 playoffs cuyo objetivo era el descender a segunda ref. Sin embargo, no lo consiguió. En uno de ellos fue frente al Club Deportivo Toledo, y justo en ese partido el Toledo ascendió a la cuarta categoría del fútbol español. Durante esta temporada hay que destacar que Carlos estaba sin equipo, por lo que también seguramente esa circunstancia ha incentivado a la entidad toledana para decidirse por él. El segundo entrenador será Miguel Falcón, que estos días se encontraba como interino. La llegada de Carlos Gómez puede propiciar que se ejecuten refuerzos en la plantilla, ya lo dijo así el presidente hace unas semanas, y del mismo modo también se podría dar alguna que otra salida de jugadores, es decir, aquellos que no sean del gusto del nuevo entrenador verde y blanco. Esta mañana ha sido el primer entrenamiento del nuevo entrenador, mientras que en un ratito, a la 1:30 más aproximadamente, será esa presentación oficial en rueda de prensa del Salto del Caballo. Pues así lo anunciaba el Club Deportivo Toledo en el comunicado oficial. Carlos Gómez, nuevo entrenador del Club Deportivo Toledo, y Miguel Falcón continuará en el staff como segundo entrenador del primer equipo. Le agradecemos a Miguel Falcón su instancia por quedarse en el staff técnico del primer equipo y le daba la bienvenida al nuevo míster Carlos Gómez Luján. Pues así se presentaba al nuevo entrenador del Toledo, que ya se convierte en el tercero de esta temporada. El primero fue Aitor Gómez. A la tercera jornada se le cesó por los resultados. A continuación llegaría Manolo Alfaro, que tampoco lo hizo muy bien. 3 victorias, 3 empates y 5 derrotas, y no consiguió sacar al Toledo del descenso. Así que ahora llega Carlos Gómez. Las semanas anteriores había estado como interino Miguel Falcón, y que ahora será el segundo entrenador del Club Deportivo Toledo, y un Toledo que se enfrentará este domingo a las 12 de la mañana frente al Illescas. Hay que recordar que el Illescas es el segundo clasificado, y el Club Deportivo Toledo en este mes de enero tiene un calendario favorable, no en cuanto a los rivales, sino por que jugará 3 partidos en casa. Los 3 de casa serán frente al Illescas de este domingo, después vendrá el Tarancón y más tarde el Villarrubia. Es decir, el único partido que jugará el Toledo fuera de casa en estos 4 encuentros en el mes de enero se verá frente al Quintanar, ex equipo de Carlos Gómez, el nuevo entrenador del Club Deportivo Toledo. Pasamos a hablar del Albacete Balompié, que volvió ayer a los entrenamientos para preparar el encuentro ante el Huesca del lunes que viene a las 9 de la noche. El Albacete es séptimo con un total de 21 puntos, una gran temporada la que está firmando el conjunto de Rubén Alves. Hay liga y por ello hay que hablar de ella.
Y sí, así es, aunque sean épocas navideñas, ya 3 de enero, el día de hoy, ha habido liga durante este fin de semana, también propiciada por ese Mundial de Qatar. En la Premier siempre ha habido el Boxing Day en las épocas navideñas y por lo tanto ha habido jornadas, pero en la Liga Santander nunca había ocurrido hasta este año. Pues vamos a repasar los resultados, sobre todo destacar el derbi catalán entre el FC Barcelona y el Español, que terminó 1-1 con mucha polémica. Ahora escucharemos las declaraciones de Xavi Hernández sobre Mateu Laoz, y es que Mateu Laoz amonestó a un total de 15 jugadores más 2 rojas y finalmente no contentó a nadie, y por ahí se incentivó esa polémica respecto a la figura de un Mateu Laoz, que es verdad que en los últimos encuentros no está teniendo sus mejores partidos. En los últimos 2 partidos del valenciano ha amonestado un total de 34 jugadores en ese encuentro en el Argentina-Holanda del Mundial y en el pasado sábado en el Nou Camp, en ese FC Barcelona Español. Los demás resultados: el Real Madrid consiguió ganar 0-2 ante el Valladolid en el José Zorrilla, con una artífice de la victoria fue Courtois, que también lo escucharemos ahora en nada, porque hizo 2 paradones increíbles que salvó a su equipo, y luego Karim Benzema en 10 minutos marcó 2 goles para darle 3 puntos de oro al Real Madrid. La jornada empezaría con el Girona Rayo Vallecano, terminó empate a 2. Posteriormente fue el Atlético de Madrid-Elche, ganó el equipo de Cholo Simeone por 2-0. El Celta de Vigo-Sevilla tampoco contentó a ninguno, un empate a 1 que no le sirve de nada a ninguno de los dos equipos. El Valladolid-Real Madrid, ya lo habíamos comentado antes, 0-2 para el conjunto de Carlo Ancelotti. Real Sociedad-Osasuna 2-0 ganó el equipo de Imanol Alguacil, y que se afianza en los puestos europeos. En el Betis Athletic terminó 0-0. Empate para despedir el año. Getafe Real Mallorca, Real Club Deportivo Mallorca 2-0 ganó el conjunto azulón. El Cádiz Almería terminaría 1-1. Barcelona Español 1-1 también. Y en el Villarreal Valencia, derbi valenciano, 2-1 ganaría el conjunto de Quique Setién. Por lo que la clasificación queda así: el FC Barcelona la lidera con 38 puntos, seguido por el Real Madrid también con 38, solo que el Barça es líder por diferencia de goles. Tercera posición para el conjunto de Imanol Alguacil, que está firmando una gran temporada, es tercero con un total de 29 puntos, y el que cierra los puestos Champions es el conjunto del Cholo Simeone, el Atlético de Madrid, que tiene 27 puntos. Más atrás, en la zona de Europa League, el Athletic, luego tenemos al Betis en Conference League, mientras que en el descenso, aunque parezca mentira, está el Sevilla con 12 puntos, el Cádiz y el Elche ya bastante desahuciado, muy lejos de esa permanencia, son ya a 8 puntos, así que lo tiene muy complicado. Escuchamos a Courtois, las declaraciones en esa flash interview post partido en los micrófonos de DAZN, y es que Courtois hablaba sobre las manos, el criterio, que ya nadie sabe muy bien qué es un mano y qué es no, porque es verdad que en esta temporada los árbitros están teniendo muchas dudas, al igual que en temporadas anteriores, y aunque haya VAR, sigue habiendo polémica. En el partido del Valladolid hubo dos manos muy claras de Javi Sánchez. La primera no se pitó, según el árbitro, porque tenía la mano, iba a ir apoyada al suelo. Aún así, la repetición se ve claramente como esa mano está muy levantada. Y la segunda sí que se pitó penalti por una mano también del propio Javi Sánchez, que estaba hacia atrás, levantó la mano y le tocó, y ahí Benzema marcó el 1-0, el 0-1, y esto decía Courtois sobre el criterio de las manos y sobre ese criterio que tienen los árbitros y que los jugadores pues no entienden. Esto decía Thibaut Courtois, portero del Real Madrid. Y no la primera, ¿os quedan claros los criterios? A ver, me lo ha dicho porque primero dijo algo del apoyo, pero no es del apoyo, y creo que la primera es porque él golpea el balón y es su rebote, pero en la liga contra no sé qué partido con Asensio, que le da en el pecho y luego a la mano, sí es penalti, y para ellos no es lo mismo, entonces es un poco raro, pero bueno, al final lo de las manos hasta en el Mundial ya no entendemos cuándo es malo, cuándo no. Yo creo que esa es clara, pero es desafortunadamente para Javi, porque al final él salta y no ve el balón, y son penaltis estúpidos, pero son penaltis. Pues escuchabais a Thibaut Courtois, no sabía muy bien si es una mano o si no, y como comentaba, esa segunda de Javi Sánchez es involuntaria, pero le tocó la mano y fue un penalti claro, y que le costó al Valladolid ese empate, que hubiera sido muy aprovechoso, porque el equipo de Pacheta estaba marcándose un gran encuentro. También dejó el partido bastante tela que cortar, y es que Vinicius volvió a sufrir insultos racistas, y esto dijo en el día de ayer, en el postentrenamiento del Real Madrid, en la jornada a puertas abiertas con los aficionados. Decía esto el técnico del Real Madrid sobre esos insultos a Vinicius tan lamentables y racistas. El tema del racismo para mí tiene que
no tiene que existir, el tema de la xenofobia para mí no tiene que existir. Entonces, esto es bastante claro. Ajustar el tema racismo, el tema xenofobia a Vinicius, para mí nos equivocamos. Es un problema de la sociedad esto y no tiene que existir. Entonces, para mí la tolerancia en este sentido tiene que ser cero. Pues eso decía Carlo Ancelotti, tolerancia cero para esos insultos racistas a Vinicius. También vamos a escuchar y lo que comentaba sobre Mateo Laoz. Del partido y te habla y comunica y hoy no ha sido así, pero no lo culpo de nada. El empate es culpa nuestra. Yo tengo que mirar por lo que puedo controlar yo. El juego, la dinámica, la primera media hora es muy buena, donde ya tenemos que hacer el 2-0, ocasiones muy claras, y luego hemos bajado ese ritmo que requería el partido, seguir apostando por ese ritmo, por esa intensidad que nos ha faltado. Y por eso digo que es culpa nuestra, porque así soy. Así lo siento, tengo que ser honesto. Pues el Barça fue claramente de más a menos y le costó esos 3 puntos. Se tuvo que conformar con uno en sede de catalán, lleno de polémicas, porque se le negó la entrada a aficionados del Español que llevasen la camiseta de su equipo, del conjunto Perico. El Barcelona no permitía la seguridad que entrasen al terreno de juego. Además, en la grada visitante tampoco se vendieron entradas para los aficionados del Español de Cornellá. Vuelve la Copa del Rey. Esta misma noche ya tenemos partidos. El Español se enfrentará al Celta de Vigo, es el único duelo entre rivales de primera división. Luego tenemos un Cartagena-Villarreal, Ceuta-Elche, el Cacereño-Real Madrid. El Ancelotti irá con varios jugadores del Castilla, además dará descanso a jugadores como Benzema, Vinicius o Mendy, entre otros más. El Linares recibirá al Sevilla, auténtico partidazo. Luego un duelo histórico entre el Oviedo y el Atlético de Madrid, que llevan más de 20 años sin enfrentarse. Alavés Valladolid, Nastic Osasuna, la Nucía Valencia, equipo que la temporada pasada jugaba con el Toledo en segunda ref en el grupo 5, ahora se encuentra en primera federación. Levante Getafe, Sporting de Gijón, Rayo Vallecano, un auténtico partidazo. Luego el Logroñés Real Sociedad, Pontevedra Mallorca, Intercity Barcelona, este se jugará en el Rico Pérez de Alicante, el Ibiza y las Pitiusas frente al Betis y el Dense Athletic Club. Pasamos al polideportivo. Tuvo lugar esa San Silvestre el pasado día 31, día de Nochevieja, en Toledo, en la que venció Pedro Vega con un tiempo de 24,27 segundos y Silvia Rey con un total de 28,26 segundos. Se proclamaron el sábado pasado vencedores de la San Silvestre Toledana, en la que fue la 40ª edición y en la que participaron cerca de 4.500 deportistas, unos 4.000 en la prueba absoluta y medio millar en las categorías inferiores, sobre un recorrido de poco más de 7 kilómetros con salida y llegada al Paseo de la Vega. En cuanto a, también se nos había olvidado comentar la muerte de Pelé, y es que en el día de ayer fue el funeral del tricampeón del mundo. Ganó la Copa del Mundo en el 58, en el 62 y en el 70 y murió la semana pasada a sus 82 años de edad. Brasil y el mundo entero del fútbol y del deporte llora la pérdida de o rei Pelé. Seguíamos con el polideportivo. La San Silvestre de Toledo ya la hemos comentado. En la San Silvestre de Vallecas ganó Joshua Cheptegui, una carrera que terminó en el estadio de Vallecas, en el estadio del Rayo Vallecano. En cuanto al tenis, Rafa Nadal perdió ante De Minaur, el tenista australiano, en la United Cup, y en el Rally Dakar Sainz sigue liderando la clasificación. También hay Liga Endesa, que será esta misma noche, grandes partidos. Y hasta aquí este foro deportivo. Que pasen un feliz año, este inicio de año 2023. Que pasen una buena tarde. Adiós. Foro Deportivo. Onda Viva Radio. Mario Peñalver.